Estamos considerando un punto brusco de cambio entre laminaridad y turbulencia y estamos obviando la zona de transición. Pero puede ser que en este caso, por los datos en los cuales estemos trabajando, nos encontremos en la zona de transición. Y ahí el modelo desconocido, el modelo es otro. Muchas de las veces, eso ya lo veremos más adelante cuando veamos ya cálculos con tuberías, nosotros obviamos la zona de transición porque es una zona desconocida. Es aleatoria, es muy cambiante. Por eso, o se trabaja en régimen laminar o se trabaja en régimen de turbulencia. Porque la zona de transición es una zona que tiene mucha incidencia. De hecho, no hay ecuaciones, no hay modelos, y si existen, tienen muchos factores. ¿Por qué? Porque es muy aleatorio. Esas ondulaciones a veces, de alguna forma, ¿qué significan? Que sube y baja continuamente los valores, y por eso tiene mucha incertidumbre. Por eso ustedes se dan cuenta que en este caso, ¿sí?, no cuadran los cálculos. Si nos vamos por régimen turbulento, ¿no es cierto?, nos da un valor pequeñito que tal vez tiene mucha lógica, pero si lo comparamos con esta posición crítica, tomando como referencia 5 por 10 a la quinta, está por debajo de ese valor. Nos vamos al otro extremo, laminaridad, y vemos que ahí se dispara aún más los resultados. ¿Sí? Necesitamos mucho recorrido, 1.7 metros aproximadamente, y apenas este punto de transición son 20 centímetros. Eso, vuelvo y repito, que refleja esta situación muy cambiante, difícil de caracterizar a nivel de la zona de transición. Y claro, por los números de reinos que nosotros hemos estado calculando, estamos acá, justo en esta zona. Y eso, chicos, es realmente una indeterminación que lo pueden ver con los cálculos que estamos haciendo. Por eso, para evitar esta zona, nos vamos a ponerle, no sé, una velocidad bastante radical. Pongámosle aquí, para ya esquivar completamente esta zona, póngale no 2,5, sino póngale 5. Veremos que ya estamos en una zona completamente turbulenta. Y veremos que tal vez ahí ya los cálculos nos van a calcular, nos van a cuadrar. ¿Sí? Entonces ahora lo mismo, vamos a calcular el X crítico, pero ahora con una velocidad de 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da el X crítico ahora? 0,1. Vamos a hacer igual este cálculo, pero ahora igual a pico 0,5 metros por cada segundo. ¿Cuánto? 0,21. Pues claro, ahora sí ya cuadran los cálculos, ¿no es cierto? Ahora sí yo tengo que se cruzan a una distancia de 21 centímetros, que está alejado del punto en el cual ya tenemos el cambio, ¿no es cierto? Que son apenas 10 centímetros. Y ahí sí ya no hay ambigüedad, y ahora sí ya no hay incoherencia en los cálculos que estamos realizando. Hace un rato estábamos en esta zona de transición que, repito, tiene mucha incertidumbre. ¿Sí? Yo siempre digo, es una zona desconocida, que yo no sé qué es lo que está pasando. Es muy cambiante. De alguna forma lo que les puedo decir es que en un tiempo determinado tiene un valor el espesor, luego cambia, sube, luego baja y está oscilando. Y es por eso que es muy difícil de hacer cálculos en esa zona. Por eso, o estamos en zona laminar, o estamos en zona turbulenta, y obviamos la zona de transición, porque ahí no tenemos modelos. Si los existen, el error que podemos cometer ahí es extremadamente grande.
Solo para concluir, calculen el Reynolds en esa posición, ¿cuánto nos da? Esto cuando se cruzan las capas límites. ¿Qué Reynolds nos calcularíamos ahí? 1 por 10 a la 6. ¿Cuánto? 1,05 por 10 a la 6. 1,05 por 10 a la 6. Más o menos estamos en un rango cercano al régimen. Vámonos ahora con el segundo problema. Ahora nos dice que tenemos un fluido que se mueve sobre una superficie con un perfil de velocidades dado por ese coseno. No sé cómo, pero tenemos una ecuación que define el perfil de velocidades, pero ojo, en cierta posición. Y nos da una ecuación, ¿no es cierto?, que obedece a esa ecuación. Entonces, en una posición determinada, no sé cuál sea, me está dando el perfil de velocidades que obedece a esa ecuación. Y me está diciendo que calcule el esfuerzo cortante en la superficie de la pared si el fluido es aire a una atmósfera y o líquido, ambos a 20 grados centígrados. ¿Okay? De una forma, agua y aire en una cierta posición tienen el mismo perfil de velocidades. Y me está pidiendo que calcule el esfuerzo cortante en la superficie de la pared, considerando que sea agua. Este es esencialmente un problema de aplicación de fundamentos teóricos, porque a la larga, si yo tengo esta ecuación de velocidad en función de x, ¿yo qué voy a hacer? Sacar la derivada de la velocidad en función de x, evaluar el valor de esta pendiente cuando x es igual a 0, y recordar que el esfuerzo cortante, que es lo que me está pidiendo, es que el negativo de la viscosidad por el gradiente de la velocidad, en este caso cuando x es igual a 0. Porque me está pidiendo que evalúe aquí justo en esta zona. Aquí saco la pendiente, que es la primera derivada, le multiplico por la viscosidad y será el esfuerzo cortante que está soportando esa superficie. Pero claro, en este caso, ¿no es cierto?, el cálculo referido a agua y a aire. En este caso, nada del otro mundo, tienen que derivar. Evaluar la derivada cuando y tiende a 0. Y sería algo así por la velocidad. ¿Se puede una X o una Y? No está trabajando con ninguna X. Todas son. Y eso de También ahí. es Y. No lo cambio. Y, esa chiquita. Sí, también. Esa chiquita. Está puesta mal. Hasta el principio puso las. Los derivamos, ¿no es cierto? Sería 100y Pero como estás evaluando en un más F de Y, 410 entonces todo cambia Y. menos 150y cuadrado, que ya ahora sacamos la derivada. 110 igual a 0. Quedaría 100, ¿no es cierto?
Y finalmente lo que haría es multiplicarle por la viscosidad. Tanto del agua como del aire. Por eso no toca multiplicar. Ya tienes la derivada. Devuelvan en cero. Solo multiplicas por la viscosidad. En este problema no hay nada más que hacer, porque a la larga, como les decía, es netamente una aplicación, un entendimiento conceptual de las ecuaciones que hemos visto, y sobre todo esta particularidad de que yo puedo evaluar, o podría yo evaluar el esfuerzo cortante que soporta esta pared aplicando la ley de Newton de la viscosidad. Pero claro, esto a veces es muy impráctico, porque, un poco tomando como referencia el problema anterior, si yo tengo un espesor de capa límite de apenas 0,5 centímetros, es imposible o sería impráctico un desperdicio de recursos que yo me ponga a cuantificar y a determinar el perfil de velocidades en apenas medio centímetro de espesor. Pero si yo tuviese ese perfil de velocidades, de esa ecuación de velocidades, yo podría aplicar esta ecuación, sacar la derivada cuando y tiende a 0. Eso significa la derivada o el gradiente de velocidades en esta posición. Y aplicando la ley de Newton de la viscosidad, yo puedo calcular el esfuerzo cortante que soporta esas cosas. Ahora bien, un poco tal vez, si yo saco la derivada es positiva, ¿no es cierto? Pero la formalidad de la ley de Newton tiene un signo negativo. Eso de alguna forma tiene que ver con la dirección. Si el fluido se mueve en este sentido, el esfuerzo cortante de alguna forma tendrá que aplicarse en sentido opuesto para promover que las moléculas se... Una precaución un poco con los signos, pero, pues yo repito, es un problema que no implica mayor complejidad, porque a la larga solo estamos aplicando la ley de Newton de la viscosidad en el entorno, en la superficie, en donde, como les decía, puedo concebir como que estamos aplicando un esfuerzo cortante grande en sentido opuesto al movimiento y detenemos y hacemos que las moléculas se peguen, se adhieren a la superficie. Vamos con el siguiente problema. Me dice que tengo aire que se mueve sobre una placa plana de 1 metro de longitud con una velocidad de 7 metros por cada segundo, y me dice que tiene, o que podemos calcular el coeficiente de fricción con esa ecuación, donde X es la ubicación a lo largo de la placa, y me pide que calcule el esfuerzo cortante que soporta la superficie nuevamente, y lave el gradiente de velocidades en la superficie que está ubicada en la mitad de la placa. Me dice que evalúe las propiedades del aire a 20 atmósferas, perdón, 20 grados centígrados y 1 atmósfera de presión. Si vemos el modelo que me está dando ahí, chicos, no es más que el modelo. Esta 0,664 Reynolds elevado a... es lo mismo. Tienen 0,664. Aquí ustedes tienen velocidad por posición sobre viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática es densidad sobre... perdón, viscosidad sobre densidad. Pues esto esencialmente es el Reynolds elevado a la menos 0,5, el modelo que tenemos anteriormente. Es decir, me está diciendo que tal vez hasta ese punto en el cual me está pidiendo que efectúe el cálculo tenemos recién en la mitad.
¿Qué habría que comprobarlo, no? Pues claro, lo primero que vamos a hacer es calcular el número de reinos. Pero para eso, por favor, denme buscando y veamos, por favor, cuál es la densidad y la viscosidad del aire. Y hagamos una búsqueda, por favor. Está difícil hablar, estúpido. A ver, chicos, si es que ustedes tienen la prueba de termodinámica pueden salir, pero la única reflexión que les hago es que esta clase termina a las 9 y la siguiente debería de empezar a las 9. Si el ayudante, el profesor, lo que fuese, les llamó cuarto para las 9, no puede ser. Es imposible. Mi clase termina a las 9 y la siguiente empieza a las 9. Pues si quieren pueden salir. Confía ahí, la tontería. Es imposible que alguien les llame en una clase que no ha terminado. ¿Quién está ahí? Hasta que tú quieras. A ver, entonces, ¿cuál es la densidad del aire, la viscosidad del aire? La densidad 1,204 kilogramos por metro cúbico. Semana. 204. Catedrático del Chavo. ¿Viscosidad? 1,82 por 10 a la menos pascal por segundo. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es calcular el número de reinos para ver si realmente este modelo es el adecuado. She's like, fuck that. ¿Cuánto nos da? ¿Por qué 0,5? ¿Por qué 0,5? Por... Eso que son una sola instancia. Entonces alguien me ayuda y registra la asistencia de los que están ahorita aquí. ¿Cuánto? ¿Por 10 a la? Entonces obtenemos un valor de 2,32 por 10 a la quinta, que es régimen laminar, y un poco ratifica este modelo que me acaba de presentar. ¿Por qué X es 0,5? Como me está pidiendo que evalúe o que haga mis cálculos en una posición que es la mitad de la placa, si la placa tiene 1 metro, por eso estoy utilizando como posición 0,5 metros. Y hasta esa posición, lo que yo puedo decir es que es régimen laminar. Consecuentemente esto es. Ahora, me está diciendo que calcule que el esfuerzo cortante que soporta la superficie hasta esa posición. 18. Si yo les digo que evalúen ese valor en esa posición, de alguna forma me está induciendo a que yo calcule un valor promedio. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular los coeficientes de presión. Ya vimos que es 1 sobre L, la integral desde 0 hasta L, y aquí sería este modelo de K 0,664. Densidad, velocidad sobre viscosidad es elevado a la 0, menos 0,5. Y aquí, ojo, es X a la menos 0,5, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque a la larga yo tengo que integrar X por dx. Pero, repito, todo esto es Reynolds elevado a la menos 0,5. ¿Sí? Tengo que separo la variable X porque es la que yo tengo que. Hacemos la integración, esto es constante, ¿no es cierto? Nos queda aquí 1 sobre L, 0,664
¿Esto a qué es igual a integral? ¿Cómo integramos x a la menos 0,5 por dx? Sería x a la 1. ¿Cómo integramos esto? Sería x a la 0,5 dividido para 0,5. Pero claro, esto evaluado entre y así ese será ya mi integral. desde este integral evaluada entre 0 y L ha sido igual a qué? A L a 0,5 sobre 0,5. Lo que yo quiero que visualicen es que yo tenía esto acá, ¿sí? Esto, yo ya sé que la solución de esto es L a la 0,5 sobre 0,5. Aquí se simplifica este, ¿no es cierto? Y me queda aquí L a la menos 0,5, pero se reincorpora acá en el número de Reynolds y simplemente me queda 0,332 sobre Reynolds, es decir, es la mitad del valor puntual, que es un poco lo que ya teníamos. Perdón, aquí era elevado a la 0,5, ¿no? Aquí sería doble, sería 0,1,33 algo, ¿no es cierto? Es justamente lo que tenemos. ¿Sí? Como les decía, se simplifica, ¿no es cierto? Este se reincorpora acá, pero me queda 0,664 dividido para 0,5, que sería el doble, que es más o menos lo que ustedes tienen. 1,33 dividido para Reynolds a la 1. Una vez que ya tenemos este valor, ¿sí? Una vez que ya hemos hecho la integración, podemos ya calcular el coeficiente de fricción promedio. Sí, sí, ¿Cuál es el comportamiento que tiene el coeficiente de fricción si yo voy incrementando la distancia desde el borde de ataque? Yo les decía, en este punto empieza la capa límite, en ese punto ¿qué pasa con el fluido? Que prácticamente se detiene. ¿Y eso qué va a significar? Que se detiene porque tenemos un coeficiente de fricción infinito, muy grande, que hace que prácticamente el fluido se detenga. Y si yo voy incrementando, ¿sí? Ya vemos que hay la capa límite, ya tenemos movilidad o el gradiente de velocidades, pero aquí, al ser puntual, el fluido prácticamente se detiene en su totalidad, a expensas de que tenga un valor de coeficiente de presión muy grande. Pero si me voy alejando, me incremento la distancia del borde de ataque, el coeficiente de fricción va disminuyendo porque ya hay en mayor medida mayor movilidad. ¿Sí? Por eso ustedes se dan cuenta que a nivel de régimen laminar, el coeficiente de fricción es que es el doble del valor puntual. Yo calculo aquí esto. Aquí calculo el valor puntual del coeficiente de fricción. Pero si yo quiero evaluar el valor promedio entre 0 y esta posición, tengo que ponderar todos los valores. Por eso, al menos a nivel de régimen laminar, me doy cuenta que es el doble del valor puntual. Mucha lógica, ¿no es cierto?
porque tiene que ser mayor que el valor puntual. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción, repito, va disminuyendo su valor conforme incremento la distancia desde el borde. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a calcular el coeficiente de fricción. 0,664. Perdón, aquí era 1,33, ¿no es cierto? Puede ser el doble. En esa posición ya calculamos el Reynolds. ¿Cuánto sacamos hace un rato? 2,32. Esto elevado a la 0,5. ¿Cuánto nos da? 6,85 por 10. No, Revisen, aquí tenemos de la 0,5. Mira, es 276 por 10 a la menos 3. Entonces, ese sería el coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Promedio entre 0 y la mitad de la placa, entre 0 y 0,5. Una vez que ya tengo el coeficiente de fricción, ¿qué hago? Calcular, ¿no es cierto?, el esfuerzo cortante que soporta esa superficie. Y ahí utilizo esta ecuación. El esfuerzo cortante es igual a que el coeficiente de fricción multiplicado por ¿qué? Por la energía cinética. Densidad Pues ya tengo el coeficiente de fricción. Esto es densidad, esto es velocidad que ya tenemos. Y lo siguiente que me dice que calcule el gradiente de velocidad desde esa posición. ¿Qué voy a hacer ahí? Ley de Newton. Como ya tengo el esfuerzo cortante, conozco la viscosidad, lo único que hago es que despejar el gradiente de velocidad. Y con eso, ¿sí?, hemos resuelto y hemos obtenido, o hemos dado respuesta, a las interrogantes que me está planteando. ¿Listo? Pero vuelvo y repito, tengo un modelo que me permite calcular un valor puntual justo en esa ubicación. Pero si yo quiero caracterizar el comportamiento neto por efecto del recorrido hasta ese punto, yo tengo que calcular valores medios. ¿Sí? Hacemos la integración. Ustedes se dan cuenta que nos da el otro mundo. Tengo los modelos. Incorporo el modelo en esta integral, hago la evaluación y ustedes al hacer la integración se van a dar cuenta que recuperan la fórmula original. Y se van a dar cuenta que el valor medio es una fracción o es un múltiplo del valor puntual. Aquí ustedes se dan cuenta que es el doble por la tendencia. En cambio, cuando ustedes trabajan o quieren ver el comportamiento promedio de la capa límite, ustedes, claro, se dan cuenta que si yo evalúo hasta este punto, el valor medio tiene que ser inferior al valor total. Es justamente lo que pasa en la ecuación que me permite hacer ese cálculo. Fíjense, aquí, valor puntual, el valor medio, ¿sí?, del coeficiente o del espesor de la capa límite va a ser la mitad. Si ustedes se ponen a hacer la integración aplicando esta ecuación o este procedimiento, pero para el espesor de la capa límite, se dan cuenta que aquí va a ocurrir algo similar, pero fíjense, aquí tengo x en el numerador, en el denominador también tengo posición por el Reynolds, pero elevado a la 0,5. Eso significa que van a tener aquí un x a la 0,5 en lugar de menos 0,5. Y cuando hagan la integración, van a darse cuenta de que aquí van a tener que dividir para 2. La mitad del valor puntual es el valor promedio de la capa límite. Estoy avanzando.